Estamos en Aunque FM y lo que sigue es una entrevista que le hice a José Muñoz el 27 de mayo de 2017. Se emitió en vivo en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires entre febrero de 2013 y diciembre de 2024. Seguimos en Hoy Lloré Canción y es para mí realmente un grandísimo placer y un gran honor presentar a un artista comunal, un artista impresionante, un artista argentino, pero que consagrado en todo el mundo. Y bueno, no solo lo admiro por eso, digo, ni siquiera lo admiro por eso. Digo, está buenísimo que eso suceda, que tenga un montón de premios, que sea un tipo recontra reconocido, que sea referente absoluto para sus colegas, pero básicamente es un genio, es un dibujante que para mí refundó el lenguaje de la historieta y es sin duda uno de los grandes íconos, uno de los máximos exponentes de la historieta adulta, europea, sí, europea, porque es argentino, pero el tipo vive en Milán y aparte es consagrado, como dije, en Europa y en todo el mundo. Está con nosotros el gran José Muñoz. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos aquí por la vieja Radio Nacional, aquí estoy en casa. Sí, sí, municipal. No, digamos, municipio, nación, región, país, mundo, bueno, es un debate ese, pero digamos, estamos en casa, ¿va? En casa. ¿Te sentís en casa? Sí, yo acá me siento en casa, vuelvo a casa. A las diferentes casas que no conocí, o sea, yo soy en cierta manera, me siento en parte, digamos, inspeccionándome como un embajador de la Buenos Aires de finales de los años 60, 70, en la Buenos Aires de hoy, porque yo me fui y la ciudad se cristaliza en vos, ¿viste? Digamos, el entorno se cristaliza en vos, te lo llevás y lo cuidás, lo decorás, lo mejorás, lo empeorás, depende de los altos y bajos del ánimo, ¿viste? Pero vengo de aquel final de década de los 70 primeros, de los 60 primeros 70, de aquella excitación hiper excitada de la Buenos Aires de aquel tiempo. Yo vengo de ahí y esa me la llevé y con ella vengo también. Y contame un poco más, ¿qué significaba esa ebullición, esa Buenos Aires? Época donde pasaba absolutamente de todo. Ebullición, excitación, influencias entrecruzadas, grandes esperanzas que, digamos, cultivábamos, quizás porque éramos también más jóvenes. Gran historieta todo esto, ¿viste? Bueno, yo es la primera vez que estoy vivo, así que no puedo hacer, digamos, es que no puedo generalizar demasiado, pero resulta que fue muy... Yo me fui de aquí porque en mi espacio personal del dibujo expresivo, narrativo, figurativo, historietístico, aquí no había casi nada para mí, ¿no? Me fui a buscar un poco de espacio y fortuna afuera y por suerte la encontré, digamos, trabajé. Después tuve también bastante buena suerte. Mi encuentro con Carlos Zampayo en Europa, ya cuando ya aquella Argentina se oscurecía hacia la masacre, 74, 75, nos conocimos y nos pusimos a laburar juntos. Y luego empezó toda esta historia que, bueno, con uno de los frutos es las historias completas de Alex Sinner, que acaba de publicar Salamandra aquí en todos nuestros países. Y, viste, mi casa, mis casas, mi lengua, mi habla, inspecciono las nuevas palabras, a veces las apruebo, a veces no, propongo las viejas, a veces me las aprueban, a veces no. Cuando llegué a Milán, me acuerdo que los primeros argentinos que encontré estaban allí desde primero de los años 60, 61, 62, estaban radicados allí. Y la señora era Marcelo Raboni y Coleta, su mujer, que fueron los agentes de Quino y después nuestra, la agencia Equipos de Milán. Ella decía cosas como, qué churro, ¿viste? Y yo digo, ¿qué hablas como rico tipo? Claro. Se cristaliza un habla, claro. Y te la llevas, Sí, entonces después claro. venís y te actualizás. Claro. ¿Y con qué? Contame alguna. ¿Te encontraste diciendo alguna cosa que decís, hablas como satiricón, por ejemplo, o no sé qué? Digamos, las cosas que fui encontrando. Una cosa que me habían dicho, que yo no la escuché, que en un momento determinado, después cuando pudimos empezar a volver, porque
Bueno, yo me fui de aquí con una cierta... cultivado políticamente hacia el progresismo del momento, que eran diferentes progresismos exasperados que se descalificaban los unos a los otros. Y yo era parte de uno de ellos. Luego, cuando volví me contaron que en un momento que tipo 87, 88, el segundo, tercer viaje que hice, porque claro, de viajero nos volvimos exilados. De trabajadores emigrados nos volvimos exiliados. Que se decía aquí, alguien me dijo que se decía cuando un joven le preguntaba la hora a otro, decía, tírame las agujas, flaco. No lo podíamos creer con Zampayo. ¿Alguna vez se dijo eso? Se dijo eso. Tírame las agujas. Tírame las agujas. Eso, mirá vos. Sí, estamos hablando de años, principios de los 80, ¿no? Es algo, no es que se dice hoy eso. Sí, lo recordamos, lo que tenemos más de 45, sí, ¿no? sí, Quedó, o sea, fue cierto, eso fue cierto. Eso fue cierto, sí. Sí, señor, fue cierto, exactamente. Estamos charlando con José Muñoz, nuestro invitado esta noche. José, decís que se habían como desmoronado el mercado de historieta, pero también vos iniciaste una búsqueda personal que estaba por fuera de lo que se conocía como el mercado. Digamos, si bien vos empezaste en la edad de oro, digamos, de las publicaciones de historieta y fuiste... Sí, cuando el oro, digamos... también el oro se oscurecía, se volvía como, digamos, oro negro, se ennegrecía el oro, no sé, porque ya cuando llegamos nosotros, Durañona, Sosa, Balbi, yo, digamos, era atardecer de aquel momento de la historieta de aventuras, fue la penúltima época de las revistas de la editorial Frontera, ya las ventas decrecían, la atención se fragmentaba, ya había menos dinero en el bolsillo de los trabajadores, digamos, había... escaseces y dificultades. Bueno, hasta el 62, 63, después la noche oscura ya vino para nosotros. Yo además que estuve trabajando en el sindicato de prensa en esos años como para tratar de conseguir condiciones mejores para los dibujantes que trabajaban en la prensa, quedé un poco fuera de las posibilidades de conseguir trabajo en la única empresa que había aquí en ese momento, que era Columba, así que quedamos un poco, digamos, a la intemperie. Trabajé con Solano como ayudante. Solano López había vuelto a la Argentina y estuve trabajando con él hasta que decidí irme a probar fortuna afuera. Y yo debo decir que a posteriori, razonando sobre lo que lo que fueron los estímulos en mi camino, te puedo decir que soy una síntesis bastante bien conseguida, sin exagerar, digamos, del impulso aquel de... el espesor narrativo y la excelencia estética que fueron la revista Mister X y la revista Frontera, Hora Cero, de la editorial Abril y Frontera en la parte de las historietas, y luego, digamos, el segundo impacto sensible que me marcó, que tuve, fue el movimiento underground norteamericano, que empecé a conocerlo hacia principios de los años 70, y allí de pronto, bueno, ya eso me empezó a encender de posibilidades, de entrecruces, y como no aparecía nada aquí, viste, porque, bueno, y también, digamos, de la excepcional escuela, también de las historietas humorísticas y de líricas, de lo que fueron Ricotipo, Patoruzú, Patorucito, todo ese... Quinterno por un lado y los suyos, pero fundamentalmente Batalla, Ferro, Blota y todo ese humor delírico y esos excelentes dibujos. O sea, yo me fui llevando toda una amalgama que después conseguí contaminarla ida y vuelta con este otro paquete underground, y bueno, y con nuestras preocupaciones y nuestros gustos estéticos, opiniones políticas y todo lo demás, empezamos a trabajar con Zampayo cuando nos conocimos dentro de la línea de la novela negra, de denuncia social, un corazón inteligente que, Alaxina, un corazón inteligente que, reacio a dejarse humillar, eso nos apareció, ay de mi pecador, con él empezamos. Y Carlos con su amor y conocimiento del jazz y de la literatura y el cine como lo vimos aquí, como veíamos cine en aquellos largos años de los 50 y los 60, nos fuimos con, digamos, como ya
somos productos derivados de múltiples orígenes excelentes, ¿viste? Entonces, bueno, ahí están. Todas esas cosas siguen trabajando en vos. ¿Conocías Nueva York cuando hiciste la Axiner? No, 6 años después aparecimos con Carlos ahí, en el 81. ¿Carlos tampoco conocía San Pablo? Ninguno, no, ninguno de los dos. Y ¿por qué Nueva York? la elegimos como urbe megagaláctica en la cual un detective, viste, en general las novelas de los grandes escritores que se dedicaron al género policial negro estadounidense como Hammett y Chandler ubicaban a sus personajes en la costa del Pacífico, claro, en la California. Nosotros se nos ocurrió como única posibilidad ponerlo en Nueva York, una Nueva York inventada, recreada, viste, producto de nuestras visiones, de las películas, de las historietas, lectura de libros, escuchar esa música. O sea, nosotros recibimos luego, digamos, de indígenas de Nueva York, Spiegelman y gente así, opiniones como que habíamos conseguido contar la ciudad como era y como casi ninguno de ellos era más verdadera que la que... De pronto vos viste estas cosas que se producen en las áreas creativas, que vos podés... con la prepotencia del trabajo y la prepotencia de la excitación y el deseo, digamos, apropiarte, crear una especie de visión interna que la proyectás afuera y convence a los que viven ahí más que lo que los convence a ellos su realidad. Sí, no, iba a esto, la pregunta, hablabas recién que cuando te fuiste del país, después había cosas que se habían cristalizado, que volvían, sí, volviste y había palabras que estaban cristalizadas. Sí. La pregunta justamente apuntaba a eso. Cuando conociste finalmente Nueva York, ¿sí sentís que había cosas que estaban cristalizadas en tu imaginario? ¿Con respecto a esa ciudad? Claro. Bueno, era toda una serie de cristales fluidos, ¿viste? Era cristales cinematográficos, literarios, historietísticos, dibujísticos, o sea, lo que yo me acuerdo, yo llegué un día antes, me bajé del autobús ahí en Manhattan, en la estación de autobús, empecé a caminar con un bolsito en la mano y digo, pero ¿cómo se parece? Egocéntrico al mango. ¿Viste vos cómo somos en el Fordo? Claro, de ahí a esta ciudad la inventé yo. Está ahí. Faltaba una gota más de presunción. Bueno, dentro de la humildad y presunción conseguimos creernos y hacer creer en la realidad de lo que estábamos contando. Hacer creernos el personaje que habíamos inventado, que nos acompañaba, y esa ciudad que lo rodeaba, lo acariciaba y lo estrangulaba, ¿viste? Esa especie de cosa de amor y odio. Esto que un acaricio me está matando. A ver, explícame. Pasó también con esa ciudad, ¿viste? Cómo fueron poniéndose en su lugar los rasgos de Alaxiner, los huesos debajo de la piel, cómo fue, digamos, construyéndose, esculpiendo de esa cara, y las cosas que fue empezando a decir, y cuando empezó a callarse justo, a veces al principio hablaba cuando tenía que callarse, y viceversa, ¿no? Después cuando pusimos toda la cosa entonada, en sintonía, esta persona empezó a crecer en espesor. Estamos con José Muñoz, nuestro invitado de esta noche, gran dibujante, historietista, argentino, radicado hace muchísimos años en Milán, pero que cada tanto vuelve a conocer. A la querencia. A la querencia, exactamente. Acaba de salir el volumen completo con todo Alaxiner, este personaje, que además de estos rasgos de los que hablaba José, otra de las cosas que me parece centrales en el estilo es que se volvió cada vez más de contraste. Empezó a haber cada vez menos línea en el Alaxiner y cada vez más luces y sombras. En un ratito me vas a contar sobre esto y vamos a seguir charlando sobre muchísimas cosas más con José Muñoz. José, a ver, no sé cómo plantear esto sin que suene... Hay una cosa medio turra, ¿viste? En discurso mediático hoy de presentar... qué sé yo, el cierre de una fábrica como un logro para la ecología, ¿no es cierto? Ese tipo de dar vueltas, ¿no? Noticias que son malas, buscarle el lado bueno, y no quiero caer en eso. Pero de alguna manera, la caída
de la industria, ¿no generó también el hecho de que, bueno, ahora se puede hacer lo que se nos canta? O sea, en la historieta, digo, mucho más incierto en lo laboral, pero también mayor cabida a lo expresivo, o a lo que no entraba, no encajaba en la industria, ¿sí? En parte sí, pero vos fijate que la parte mejor, desde mi punto de vista, la parte más industrial, más humanamente desarrollada, Oesterheld como escritor y Prat, Brecha, Rome, Solano López como dibujantes, estaban en cierta manera colaborando dentro de coordenadas industriales, sí, porque trabajaban para una casa comercial que trataba de imponer, pero la calidad de lo que producían, digamos, estaba más allá de la posibilidad de sentirse deseoso de expresarse de otra manera, o sea, se expresaban todo dentro de un contexto industrial de entretenimiento altísimo. Sí, entiendo el punto. Y luego también, cuando esta posibilidad desapareció, que era lo que nosotros pibes queríamos en ese momento, Durañona, Balbi, toda la muchachada de coetáneos, era entrar en ese espacio dorado. Claro. Luego, ante la abundancia de libertad, digamos que yo, en general, bueno, yo lo que hice, conseguí trabajo, porque yo tenía que trabajar también para mantenerme y mantener un poco a mi familia, así que lo que busqué es sobrevivir y, digamos, congelé durante un tiempo mis deseos de expresividad personal, que luego cuando decidí alejarme de aquí para buscar espacio en otro lado, estaban apareciendo en la superficie mía, ¿no? Claro. En este caso yo hice este viaje de introspección, estudio, sobrevivencia, y luego cuando nos encontramos con Sampaio, cuando nos pusimos a charlar sobre lo que podíamos hacer, apareció enseguida por lecturas comunes y gustos comunes el tema del policial negro, el tema de la ciudad despiadada, los temas de la persistente estupidez autofágica de nuestra especie, el suicidarse a través de darle muerte a los otros, o sea, una especie de persistencia profunda en un relato, digamos, que daría como para pensar. Bueno, el género policial negro o negrísimo empezó a ser, digamos, profusamente poblado de gente que luego de trabajos de militancia o de trabajos de presencia política en la sociedad, se dedicó a tratar de luchar o de entender, digamos, de luchar para entender dentro de la narración negra qué era lo que pasaba con nosotros, que repetíamos siempre esa negrura, ¿cómo se puede decir? En cierta manera vimos que el dibujo de nuestra especie parece ser bastante más grande que el guión, que esos dibujos están obligados a protagonizar, ¿viste? Y estos caracteres, estas soledades, estas búsquedas de mínima dignidad en un contexto de feroz conflicto donde vuelan los trapos, hace milenios, digamos, en los fondos de nuestra especie, o sea, nos llevó a trabajar dentro de la negrura narrativa del policial negro, que vos viste la escuela norteamericana, desde Poe a Hammett, Marlowe, o sea, ahí nos colamos y ahí propusimos nuestro Sinner, que quiere decir pecador, y Alak, que quiere decir ay de mí. Entonces también estamos dentro de, que se puede decir, la narración judeocristiana, y negra, casi todo negro, no todo, pero hay mucho negro, Mucho negro, y como te preguntaba antes, ¿no? Ahí se transformó en una historieta muy negra, literalmente, no solo en lo existencial, en lo espiritual, sino en lo concreto. Mucho negro, una historieta de contrastes. De repente empezó a diluirse la línea, ¿no? Sí, las líneas fueron, digamos, disputadas entre la luz y la sombra, y la luz y la sombra no se dividen en una línea, por una línea, sino que se dividen por un chisporroteo. Una invade la otra, ¿viste? Están así como, hay descargas de corrientes, así, vibraciones. Entonces, yo me acuerdo que en cierta página, o sea, yo pasaba negro sobre negro porque quería ver el negro total, y como
las tintas que no me satisfacían las tintas que en ese momento tenía en la mano, entonces yo a mano dejaba secar días y días estos potes de tinta y luego me gustaba poner el negro directamente con la pluma al revés, o sea, cuando vos agarrás la pluma y la das vuelta se vuelve como una especie de pala, cucharita, carga mucha más tinta y vos al raspar, y quería raspar el papel, quería herirlo para que absorbiese el negro y iba a escarbar en el fondo del frasquito de tinta y sacaba todos los grumos, se depositaba grumos. Hay páginas que parecen bajo relieve porque yo le daba al negro claro. hasta que se acabase el grumo. Claro. Había más grumo. Claro. Y esto también creó una escuela, o sea, a ver, tenés gente que te plagió directamente. Plagió, y gente que te homenajeó con bastante más altura, pero también de una manera muy explícita, y que ha demostrado una veneración por tu trabajo. Frank Miller, ¿no? Sobre todo en Sin City. Y él lo reconoció. Lo reconoció, claro. Y bueno, si no lo reconocía era ir a cagar la trompada, ¿no? El que no lo reconoció fue el otro muchacho, sí, Kate Giffen, digamos que copió no demasiado bien, pero copió. Y de pronto dijo en un momento que él que fue más fuerte que él, que mi trabajo lo invadió, porque yo empecé a hacerle pleito, pero después tenía que hacerle pleito a la casa, que tiene 10.000 abogados, y yo tenía DC Comics, que era la responsable, y consulté, Spiegelman me presentó unos abogados neoyorquinos que me dijeron que tenía que ir 2 o 3 veces por año, empezar a poner dinero para luego eventualmente recogerlo si ganaba la causa. Entonces yo empecé a sentir que durante 1 año o 2 me iban a impedir dibujar y digo, no vale la pena, viejo. Sí, claro. No, acá largo. Pero después hicimos una historieta con Carlos que se llama Por unos dibujos, en los cuales le sacudimos claro. Bien a este muchacho. Esto fue alevoso, fue un robo, o sea, tal cual, robó claro. Y vos te das cuenta, por ejemplo, en este ida y vuelta, digamos, Argentina, Europa, Estados Unidos, o sea, nosotros conseguimos durante largo tiempo proponerle a los norteamericanos una lectura subjetiva de su realidad a partir de gente que no la conocía, que éramos Sampaio y yo, pero a partir de un amor y de una cierta rabia agregada, política, ideológica, en la cual, digamos, usábamos el grotesco y la sátira y el sarcasmo, pero con mayor conocimiento de causa de lo que de pronto tuvimos que sufrir en los primeros años historietísticos o sea que en general el norte leía al sur y quería convencer al sur que la lectura que el norte hacía era la lectura correcta, a ver si el sur se la absorbía. Nosotros pudimos devolver en esta especie, como una especie de ping-pong narrativo internacional, le pusimos sobre la mesa nuestra visión de lejos, ¿viste? Fue un gesto atlético mayor, ¿viste? Sí, claro. Totalmente. Le pusimos sobre la mesa nuestra visión lejana. Sí, es la pero del sur y con amor también, amor a esos lugares comunes, viste, gigantescos lugares comunes, o sea, del detective privado solo y tratando de defenderse con sarcasmo, defenderse inclusive tratando de impedir que dentro de sí creciese el cinismo hasta devorarlo, viste. Claro. O sea, esos debates internos que te sorprenden, digamos, están dentro tuyo, ¿no? Lo de Miller, entonces, no es vos lo ves más como un homenaje, o sea, es pasable eso. Es un muy buen dibujante y él agradeció Prat, agradeció Brecht, agradeció mi trabajo también, o sea, lo mencionó como cosas que lo habían despertado admiración. Bueno, de Sin City también es como, ¿no? Sí, viste, Sin City, sí. Sí. Sin ciudad. Sí. No, pero de Sinner a, ¿no? Hay como mucho de eso. Hay un jueguito ahí. Me gustaría ir de Nueva York a la vuelta de ustedes a Buenos Aires. O sea, realmente conocí tu laburo por lo que publicaba Fierro en los años 80, que es Sudor Sudaca. Que bueno, después de tanto Nueva York, de una Nueva York al principio imaginada, bueno, y luego todos tenemos un imaginario de Nueva York, ¿no? Pero volvieron a la Buenos Aires, a una Buenos Aires que también era vivida, pero de alguna manera imaginada, ¿no? Viste, nosotros en el 81 empezamos con Sudor Sudaca, la historia de la familia perfecta que al final
la sala, el comedor, están todas las luces, el televisor encendido, las pantuflas y no hay nadie. Esa fue, le hicimos en Argentina. Cuando empezamos a intuir que se estaba acabando el horror aquí, que había como indicaciones que podíamos nuevamente acercarnos y tocar con las manos desnudas la materia del afecto hacia el país, ¿viste? Yo me acuerdo que estaba dibujando el segundo o tercer cuadrito de esa historia y en una panera estaba tratando de encontrar una forma que me hiciese recordar al Pan Felipe. He peleado días con esa panera, ¿viste? Tratando, digo, esto no es un Pan Felipe, Josecito, estos son 3 líneas que imitan una cosa que no te acordabas más cómo era. Entonces, buscando que me convenciese cada una de las líneas, que la panerita, que el mantel a cuadrito, que las caras, digamos así, de la muchachada autóctona porteña, aparecían recuerdos de Calais y presencias de Calais que yo tenía al lado, ¿viste? Estos humoristas extraordinarios. Bueno, Calais no lo habíamos mencionado antes, para mí es una cosa central en mi imaginario. Y entonces ahí, esto fue el 81, pudimos volver en el 84, y del 81 al 84 hicimos 3 historias de las 5, o 4 historias de las 5. Después, inmediatamente, después de volver a Europa, a finales del 84, el primer viaje en Argentina, hicimos Otoño y Primavera, que es en la cual estos 2 padres de hijos que tuvieron que irse por razones políticas de allí, que no se hubieran conocido nunca aquí, porque lo que sucedió es que vos allá en Europa empezaste a conocer argentinos y bueno, además sudamericanos varios, pero de regiones improbables, entre jujeños, chaqueños, patagónicos, cordobeses y mendocinos, puede ser ya mendocinos, ¿viste? Uno estaba acá, los mendocinos estaban en Mendoza, los jujeños estaban en Jujuy, y después, quiere decir que se crearon, o sea, cruces, digamos, que el exilio, en este caso, de la excusa argumental central de la historia, él y ella es una madre que tiene un hijo en Europa, emigrado políticamente, y él es un padre también que tiene, son una pareja, un hombre y una mujer que se conocen en Europa, y tienen una historia de amor en Europa. Entonces los padres, los 2 solos allá, acá quiero decir, viste, allá y acá, otro intríngulis, se conocen, y entre los viejos estalla una ternura. La historia de los hijos se interrumpe, y los veteranos dicen, y ella le dice, ¿y qué hacemos? Y nosotros estamos acá, nosotros ya somos viejitos. Eso, hay una especie de luz que atraviesa esa historia, ¿viste? Después de haber vuelto la primera vez acá, ¿no? Esa fue la última de Sudor Saca que hicimos. Otoño y Primavera. José, como estaba fuera del aire, no creo estar cometiendo una infidencia, sino decirme, pero bueno, pero ya será tarde, pues lo voy a decir. Me decías que en Europa sos esposo y acá sos padre. Exacto. Sos padre y abuelo, ¿no? Padre y abuelo, sí. Fui hermano, inclusive. Pero contame, además de no meterme en la cuestión de padre, en el sentido real, en el término, pero sí me gustaría saber con tu relación en cuanto a padre. Sos una especie de gurú, me imagino, para los dibujantes de aquí, de todo el mundo. O sea, ¿cómo quedó tu relación con tus colegas aquí en la Argentina, más jóvenes? Bueno, nos vemos y no... En tanto escena, ¿no? Quiero decir, claro, ¿cómo es la escena? En el periodo de Fierro, digamos, en el periodo del primer Fierro estaba el contenedor de Fierro, y ahí conocí mucha gente, la redacción, Nine, Lima, los jóvenes de la época, de Santis, que era guionista, conocí un buen montón de gente. Luego, cuando Fierro se interrumpió, digamos, la cosa se desperdigó, y ahora en estos últimos retornos, o sea, me cruzo en general con Dalfiume, Mandrafina, que son colegas de los años antiguos, ¿no? Y con la juventud, digamos, conozco y trato al grupo de muchachos que fueron los últimos alumnos de Alberto Brecha, digamos, y cuando, como en este caso, ocasiones de presencia pública, algunos vienen y charlamos, el caso de Lucas Nine también, o sea, y viste ya esta historia de ser presencia intermitente, tener también, o sea, sentirte, digamos, que sos de los veteranos de este turno, ¿no? Yo me acuerdo cuando
se iba a comer con Alberto Brecha, Caribé, Rosarivo, Al Tropezón, o sea que son todas historias legendarias de nuestra historieta. Solano que se fue, Prat que se fue, Brecha que se fue, ¿viste? Como el atardecer, ¿no? Pero con la sensación de un camino recorrido y que yo he sido enriquecido y ayudado y acompañado por toda aquella excelencia que me ha... el paso de esta breve estadía, ¿no? Bueno, muchos años ya, pero con las alegrías vividas, o sea, como dice alguno de esos tangos, ¿quién me quita lo bailado, no? Claro. Pero quiero seguir bailando un rato, Y además que no sé bailar y quiero seguir bailando, ¿te das cuenta mi problema? Y es un problema. Oh, Dios mío, es irresoluble. Estamos charlando con José Muñoz, grandísimo dibujante, argentino, residente desde 72 me fui de aquí. Y en Milán resido desde 77. 77. No, Italia 74, Italia del 74. 2 años en Londres, después Italia. ¿Por qué Milán? Porque ahí conseguimos ubicar comercialmente nuestro Alaxiner en la revista Alter Linus de la Milano Libri, la que publicaba Alter. Publicaba Linus, y Alter Linus era la parte de historieta de aventuras, y ahí estaban Oreste del Buono, Ranieri Carano, Fulvia Serra, gente muy ilustrada, muy respetuosa. Viste, en ese año 75 nuestros trabajos salieron en enero dentro del núcleo de la Milano Libri de Milán, y alrededor de noviembre dentro en las publicaciones francesas de Edition du Square con Georges Wolinski, nuestro querido amigo, que nos llevó a San Paggio y a mí. Dice, esto tiene que salir ya aquí. Dice, pero yo voy a empezar de Viet Blues, dice, porque es la primera historia en la cual se ve que más allá de que es una historieta buena, como el caso Fillmore, el caso Western, que está bien, que es una cosa que está bien, Viet Blues trae algo que acá no había. Trae un compromiso, sentido real con la situación de la política actual. Aparece la guerra de Vietnam, por ejemplo, que con irresponsabilidad de extranjeros nosotros decidimos trabajar sobre ese tema cuando en Estados Unidos todavía no podían tocar el tema porque era un tema que estaba ardiente, les había pasado a ellos. Y entonces aparece Viet Blues con la historia del veterano, víctima de las drogas, o sea, y entonces ahí apareció el entusiasmo de Wolinski, que en noviembre hizo aparecer en Charlie. Era una gran época de revistas, había revistas mensuales, sobre todo de historietas de los diferentes países europeos, y entre estas revistas, además de las más o menos buenas, o más o menos así, digamos, correctas, estaban las revistas de punta, que era ya de experimentación narrativa, mezcla de diferentes visiones políticas progresistas, búsqueda estética, compromiso moral, social, ético, estético, y eran Charlie Mensuel en Francia, Linus y Alter Linus en Italia, y luego empezó a aparecer también la historia del destape español, la recuperación española después de la muerte de Franco, y ahí aparecimos en el grupo del Víbora, ¿viste? Estábamos sostenidos en 3 o 4 publicaciones mensuales de una intensidad cultural y estética enorme. Sí, la edición de Sofía del Víbora. Pero nombrabas recién a Wolinski. A ver, aclaremos, Wolinski es uno de los grandes satiristas, estudiosos, claro, antropólogo, estético, humorísticos, ¿no? Extraordinario, refinado, feroz. De Francia, que fue una de las víctimas del atentado en Charlie Hebdo, ¿no es cierto? Y esa revista la fundaron ellos. Bueno, claro. Edición du Square la fundaron ellos. Él, Llevé, Cabaná, Copy también. Claro. A Copy lo vimos un par de veces en la redacción. Había una revista increíble que, debo decir, o sea, a mí me gustó siempre, mucho más que la Charlie Hebdo, que fue la Araquiri, ¿no? Araquiri, que era que yo ahí tenía algún que otro problema, digamos así, con Carlos discutíamos, digamos, pero che, mirá hasta dónde fueron con esa, hasta dónde tiraron la pelota, teníamos alguna que otra rémora. Hay una tapa de Araquiri. Araquiri es una revista, o sea,
extrema, ¿no? Extrema en cuanto a dice, un humor journal, muy corrosivo. Journal corrosivísimo. Journal bête et méchant, o sea, bestia y feroz. No hay nada que se deba respetar, no hay nada que se deba respetar, no hay nada que se deba respetar. Repetido 3 veces, ¿viste? Claro. En la etapa, en el Mundial 78, el mes del Mundial 78, hicieron una etapa que era, se veía un militar de espalda mirando un partido en la televisión y se veía un pie ensangrentado en una camilla. Y decía, Argentina 78, bravo, durante los partidos las torturas se detienen. ¿Sabés que esa no la vi? Pero bueno, esa yo lo hubiera corroborado, digamos, con una especie de temblor interno, digo, bueno, muchacho, pero es cierto. No, claro, es eso, ¿no? Que decís, bueno, es bestial, pero mucho bestial, más bestial lo que está hablando de esto. Ahora, también en Araquiri había tenía una parte más artística, digamos, si se quiere, que yo estaba Topor, no sé, había gente... Reiser. Claro. Feroz también, feroz y tierno, ¿viste? Era una conjunción de talentos esa que vos llegabas a la redacción, ¿viste? Y estaban estas 3 o 4 mesas inmensas, así de 3 metros por 3 metros por 3 metros, grandes cuadrados, tenían 3 así porque era un largo corredor ancho, bueno, tipo más profundo que ancho, ¿no? Y estaban ahí, y sobre el centro de la mesa, dejando nada más que unos 20 centímetros en el borde extremo de la mesa, un espacio libre para que pudieran seguir trabajando, porque estaba lleno de restos de bebidas y comida de las semanas anteriores. Había como pirámide de restos, parecía una bacanal infinita. Y bueno, comían, chupaban, se divertían y dejaban un pedacito para en pequeñas hojitas tomar nota y hacer dibujitos, ¿viste? Todo el resto estaba ocupado por millones de botellas de vino ecológico. Que íbamos con Sampaio y vivíamos en Brescia, en un pueblito italiano, y llegábamos ahí a la mañana, nos invitaban a almorzar, y después a las 3 de la tarde estábamos durmiendo en los sillones con el producto del vino ecológico. Era la primera vez que veíamos una cosa de vino ecológico. Decía, mira, charlamos, el ecologismo estaba allí presente ya, ¿viste? Nosotros nos enteramos, bueno, hemos viajado, hemos visto cosas. Estamos con José Muñoz, con este gran dibujante que, bueno, viene cada tanto a la Argentina, vive en Milán, pero viene cada tanto a su país. ¿Y qué pasó hoy con la historieta, José? En sentido general, o sea, ¿qué general, pasa? Viste, en la música, por ejemplo... a ver, decime. Claro, la queja es que, bueno, que en el momento en que más... tenés posibilidades de tener equipos de mayor fidelidad y todo, la música se escucha cada vez en peores lugares, ¿no? En peores condiciones. O sea, vos mezclás un disco en las mejores condiciones para que después se escuche en un teléfono de mierda chiquito, o sea que nadie se perdió esa atención religiosa a la buena escucha, a buscar verla, escucharla. Mira, por ejemplo, charlando, escuchando Sampaio, por ejemplo, hablando de jazz, dice, bueno, parece suceder que después del ciclo de armonización, desarmonización, descomposición, el ciclo termina y hay como afluentes, digamos, hay contaminaciones con respecto a la música vecina, o sea, se acabó como un ciclo una vez que vos... El free jazz, me acuerdo que lo íbamos a escuchar en Italia, cuando una vez que se descompone, que se busca la desarmonía a partir de una pulsión salvaje, digamos salvaje no es la palabra, pero digamos no muy controlada, digamos, para deshacer esa armonía que te está irritando, después llega la desarmonía que te irrita y después la familia se desarma. Esta sería como una visión que Carlos ve con respecto a los ciclos musicales, que la extiende también al tango, cuando el tango, digamos, se y luego empezó a desaparecer, también invadido por otras músicas. Hay como una especie de nacimiento, apogeo y caída. En el caso de la historieta, al desaparecer, digamos, su popularidad, al ser su popularidad carcomida por otras formas de entretenimiento alto, medio y bajo, viste, quedaron como nichos así de excelencia en los cuales nosotros somos uno. El caso de Francia y de Bélgica son países donde aún queda, y también Estados Unidos, pero Estados Unidos está todo cubierto por esta especie de
superheroísmo desenfrenado, que yo no me lo puedo, digamos, no tengo ganas de hablar de eso porque prefiero hablar de las cosas que me gustan. En el caso de estos dos países, Bélgica y Francia, todavía queda un cuerpo de gente que va a buscar el entretenimiento, la inmedecimación, el trabajo agregado que significa leer palabras, ver imágenes y recomponerlas inmediatamente en tu retina y en tu psique y en tu cerebro, e irlas trabajando con la colaboración de tu persona, ¿viste? Y esto es un trabajo agregado que en otros... Yo pienso que hay ninguna... Si uno piensa desde el fondo de la historia de la especie, digamos, de los dibujos en las cavernas que aferraban impresiones recibidas fuera de las cavernas, la lucha por la vida, los animales al galope, feroces o bellos que han dejado dibujados en las paredes. O sea, esta compulsión a dibujar, a poseer a través del dibujo y luego a narrar, nos entretenemos contándonos historias, ¿viste? O sea, quedará. Pero hay como transformaciones. Yo ahora a esta edad que tengo, digamos, a veces veo todos estas situaciones, por ejemplo, en nuestro país, o sea, de dificultades así, de expresión y de sobrevivencia, a partir de un trabajo que no necesariamente es rentable, que tiene que ubicarse en los diarios o en la zona de las ilustraciones de las revistas semanales. Veo como una fatiga que no sé bien cómo se puede resolver, pero hay como una especie de fragmentación. Pero el impulso de dibujar y de narrar con palabras y dibujos, de mezclar estos dos, ¿viste? Porque al final las palabras, las letras, mejor dicho, nacieron como dibujos figurativos que luego se abstractizaron, se volvieron abstractos. Es un largo viaje, yo no sé a dónde nos llevará, ¿viste? Pero la historieta es una de estas etapas y está en transformación hacia quién sabe qué. Una cosa que de pronto puede alarmar, y a mí me alarma, es la progresiva falta de manualidad y de tacto que invade el entretenimiento colectivo. O sea, es la parálisis adelante del aparato y el cliqueo, ¿viste? Ya los juguetes no los tocás, los lápices, los papeles. Yo quiero tocar, pienso que el dibujo toca. Inclusive, al dibujar estás tocando lo que estás dibujando, ponele. Y luego estás tocando materia. Yo, claro, vengo de la época de la radio, el tango, la historieta y el cine, ¿viste? Teníamos 4 líneas de entretenimiento, no 4.000. Gracias, José. Gracias a ustedes, viejo. José Muñoz pasó por Hoy Lloré Canción. Muchas gracias.